selección, va a realizar lleva la creación de base de datos, donde se emplea con el lenguaje C#, el framework .NET y la base de datos MySQL, pero se hace la apertura por medio de web server. Aquí tengo abierto ya el programa. Mi ejercicio es el del álgebra gráfico empresarial, donde se va a asignar un ID, se le va a asignar el nombre del evento, la descripción, se selecciona la imagen o foto que se desea subir y en este lado de la ventana va a ir almacenando la tabla con su respectiva información y la imagen. También hay un cuadro de texto para poder realizar la búsqueda sobre la base de datos que ya está aquí almacenada. Entonces, para la funcionalidad, dejar en orden. Puedo seleccionar la imagen de una vez para tener ideas sobre qué nombre le voy a poner, qué nombre le voy a dar a la imagen, e igual qué descripción le voy a dar a la imagen. Entonces, el programa lo que hace es abrir directamente a la redundancia del directorio donde están almacenadas las imágenes y puedo escoger la que seleccione, pues, para darle la descripción. Entonces, en este caso sería reunión de festividad, festividad para compañeros de la empresa más y le doy nuevo. Al darle nuevo, él me lo debe almacenar. Me aparece el cuadro de confirmación de que los datos han sido insertados, le doy a aceptar y aquí está. Entonces puedo limpiar según el nombre del evento, preferiblemente se selecciona la imagen para poder tener idea. Entonces se le puede dar a esta imagen, a esta foto, que es un nombre del evento. Semestral. Primer semestral. La descripción encuentro de socios para debatir diversos temas. Listo, nuevamente cargar a los nuevos, porque cargar es para editar. Nuevo, listo, permanece aquí. Vamos por la otra. Pero antes de eso, limpiar. Voy a seleccionar la otra, le doy en reunión en esta imagen, abrir, le doy en el orden que voy llevando, lento, reunión, donde describe reunión rutinaria, el tema de la semana. El cuadro tiene para albergar más de 150 caracteres, o sea que puede llegar hasta 200 caracteres, pero es una descripción adecuada, no se necesita más. Entonces se le da nuevo. Nuevamente aparece el mensaje que ha almacenado. Le doy nuevamente a otra imagen. Puede ser esta. 4. Celebración de negocios empresariales. Yo le doy nuevo. Aquí me lo almacena nuevamente. Va actualizando constantemente. No necesito actualizar el programa como tal, sino que de una vez el programa ya quedó gestionado.
para que vaya haciendo una actualización adecuadamente. Debo limpiar, como se nota el botón limpiar, pues me deja todos las cajas de diálogo, me las deja sin nada, la imagen también la elimina, no elimina la información, sino que elimina el relleno que se le hace. Si necesito buscar, solamente le doy clic sobre esta cajita, esto, le doy el ID porque se busca por el ID, cuál necesito, en el caso digamos el 3, me aparece seleccionado una vez, aquí está. Si necesito el 2, me aparece nuevamente, pero si también necesito hacerlo manualmente, puedo escoger este, seleccionarlo y aquí me lo va a rellenar para poder hacer una determinada edición. En este caso, bueno, no había que darle tal vez porque no le hice ninguna, no tenía que darle cargar porque no le hice ninguna modificación, pero lo puedo volver a realizar. Entonces se me ha seleccionado esto, puedo digamos que ya no es semestral sino que es trimestral y le puedo dejar así, entonces le voy a cargar datos cargados y listo, aquí ya me aparece nuevamente que es trimestral, aquí se puede notar, aquí, reunión trimestral. Si necesito eliminar, puedo seleccionar directamente el cuadro de la tabla y le doy eliminar, datos eliminados. Si necesito bueno, darle nuevo, pues fue como iniciar, agregando toda la información a la base de datos, cargar para editar, puedo seleccionar y editar, limpiar para poder eliminar todo lo que está en los cuadros y eliminar si es el que me borra totalmente la información de la tabla que se está almacenando. Y listo. Ya con esto se comprueba el funcionamiento, el correcto funcionamiento del programa, donde se le da solución a cada uno de los requisitos que exige la actividad. Muchas gracias por la atención, tutor, y que esté muy bien.